Muy bien. Vamos a ir empezando entonces. Bueno. Bueno, supongo que todos están pudiendo ver la presentación, ¿no? Sí. Bien. Un segundito. Bueno, recuerden de silenciar ahí los micrófonos. Y bueno, dejar las preguntas para el último tramo, como quedamos en la clase anterior. Así que bueno, vamos a empezar. En la clase pasada habíamos estado hablando acerca de las características que presenta el déficit atencional. Vimos entonces que es una condición de carácter neurobiológico, donde los aspectos ambientales no provocan nunca el déficit atencional. Los aspectos ambientales determinan la gravedad en la presentación del déficit atencional, pero no lo provocan, o sea, no son la causa, son, como decimos habitualmente, un modulador. Modulan cuán intenso o cuán leve o cuán moderado puede manifestarse el déficit atencional. Pero cuando las causas son de orden ambiental, no es un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Acá. Hay que tener en cuenta que la persona con déficit atencional, como les decía, tiene una disfunción y una estructuración diferente en el cerebro, donde lo que predomina es lo que habitualmente llamamos un retraso en el neurodesarrollo. Esto es, que la persona tiene un desarrollo de determinadas regiones del cerebro que va a un ritmo diferente de lo que esperamos. Esto es muy difícil determinarlo con precisión, pero las distintas investigaciones apuntan a que la corteza prefrontal tiene un retraso de alrededor del 30% en su desarrollo. O sea, el funcionamiento está al 70%, diríamoslo así. Entonces hay un problema básico, biológico, en cuanto a esta región, corteza prefrontal, de la cual hablamos en la charla anterior, que es fundamental para la regulación y organización de las conductas, de las emociones y de la cognición. Pero además, hay un problema de software. Vimos algunas funciones ejecutivas, que son funciones que, dijimos, se encargan justamente de la autorregulación, de la regulación de conductas, emociones y cognición. Y esas funciones ejecutivas, donde encontramos, por ejemplo, la inhibición, la memoria de trabajo, la planificación, la iniciativa, entre otras, tienen también un desarrollo con retraso. Y además hay un defecto de Wi-Fi. ¿Qué es esto? Bueno, la conectividad. La conectividad no es buena. La corteza prefrontal, como tantas regiones del cerebro, no trabajan aisladamente como centros independientes, como células que no tienen conexión entre sí, sino más bien todo más bien todo lo contrario. Alejandra, Turné, si podés apagar el micrófono. Gracias.
Bueno, entonces resulta que la corteza prefrontal forma parte de, bueno, de la corteza frontal, como habíamos explicado, pero a su vez podríamos decir que forma parte del sistema frontal, más que de la corteza frontal. En el sentido de que la corteza frontal sola no hace nada, ¿no? Es como tener un excelente conductor, un muy lindo volante, pero no tengo el auto. O sea, está muy bien todo, está todo muy bien preparado, pero si no tengo una buena conectividad de la región frontal con el resto de las regiones corticales y subcorticales del cerebro, el funcionamiento no va a ser el correcto. Entonces, arranco por esta diapositiva porque me parece que esta es la base de lo que ustedes van a encarar en cuanto a el trabajo de realizar adecuaciones con los chicos con déficit atencional. Yo soy de la idea de que los docentes tienen que tener formación para poder trabajar con las diferentes condiciones que se presentan en un aula. En eso estamos todos de acuerdo y por eso ustedes están acá. Pero yo soy partidario de un detalle que entiendo es muy importante, no es un detalle, es una condición muy importante, y es el hecho que previo a la formación tiene que haber, y es lo que estoy pretendiendo hacer, una sensibilización. O sea, una toma de conciencia de qué es lo que realmente le sucede a la persona que tiene la condición sobre la cual estamos trabajando, en este caso el déficit atencional. El chico con déficit atencional genera un trastorno en el entorno y genera a veces reacciones del entorno que no son muy simpáticas porque algunas desubicaciones que pueden tener generan bronca y eso es algo humano. Lo que hay que comprender es que estas condiciones no es para justificarlas en un 100%, pero estas reacciones tienen una base de carácter biológico y funcional. Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Lo digo ahora, están en una diapositiva más adelante, pero cuando en un carné se le pone al niño o a la niña, o en este caso ya los adolescentes, se le pone, si no te distrajeras tanto, si no fueras tan disperso o dispersa, tendrías un mejor rendimiento. Y eso se le pone a una persona que tiene déficit atencional. Y eso, a mi modo de ver las cosas, es algo negativo. Porque es como decirle a un chico con epilepsia, si tú no hicieras tantas crisis en la clase, estarías más enfocado en lo que estoy enseñando. Y es tan erróneo una cosa como la otra. Claro que son condiciones distintas, claro, por supuesto. Pero lo que tenemos que entender es que el déficit atencional, al chico con déficit atencional le cuesta enormemente el control de su comportamiento, el control de su atención, así como puede costarle mucho a una persona que tiene epilepsia controlar voluntariamente las crisis. Es prácticamente imposible. Entonces, eso es algo que entiendo yo que es buena parte de la sensibilización que tenemos que tener previamente a trabajar con este grupo de personas que ya dijimos que están entre el 5 y el 10%. Así que, si tenemos una clase de 20 o 30, ahí vamos a tener 2 o 3 alumnos con déficit atencional. ¿Cómo hacemos para ayudarlo? Bueno, acá una nota de humor, pero de un humor no ficticio, sino de un humor real, porque los problemas de concentración y los problemas de dispersión atencional son motivo de preocupación y de ocupación desde hace mucho tiempo por parte de la medicina, y en este caso, bueno, acá una solución de un invento de un físico que era el aislador, ¿no? Bueno, esto, paréntesis, nos vendría bárbaro, ¿no? En la época de la pandemia, ¿no? Porque estamos ahí aislados, total. Bueno, han habido
máscaras de todo tipo, en fin. Esto, fíjense que esto se inventó realmente, esto no es un dibujito, no es un montaje, esto existió, estamos hablando del año hace 100 años prácticamente de esto, el aislador, que le permite a la persona estar bueno, concentrado en su trabajo, ¿no? Ahí con todo su material a mano y punto, y nada más. Lo que saco en conclusión acá, ahora que lo veo, nunca lo he observado así, que una de las medidas interesantes para regular las distorsiones o los disturbios del déficit atencional es tener un ambiente ordenado. Y esto es fundamental. La otra vez una mamá me mandó la fotografía del dormitorio-escritorio del chico, un adolescente, y bueno, la verdad que era un caos, ¿no? Realmente ahí encontrar un orden era muy difícil porque ya el ambiente estaba muy desordenado. Bueno, eso es ya un puntito para ir pensando a partir de esta nota humorística, pero realista. Hay que saber que los profesionales de la educación son una parte fundamental en el trabajo con las personas con déficit atencional, pero obviamente no van a poder solas. Las profesoras, los profesores no pueden solos con esto, porque es parte de una circunstancia más amplia que requiere del abordaje profesional y del trabajo en conjunto con la familia. Ya estarán pensando en casos donde dirán, bueno, yo ahora le voy a anotar en el chat, antes que me olvide, a Horacio, que tengo no sé cuántas familias que ni las conozco, no vienen al liceo, no puedo trabajar con ellas. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, con lo que podamos, pero saber que esto es fundamental, de hacer un trabajo justamente en equipo, donde los tratamientos profesionales y lo que llamamos la psicoeducación, o sea, que nos informemos todos los actores de qué se trata el déficit atencional y en la medida de lo posible ver cómo lo podemos ir manejando. Bueno, esto es fundamental también. Entonces, hay un trabajo en conjunto de un trípode, al menos de un trípode, donde está la familia, la institución educativa y los terapeutas. Cuando digo terapeutas, no me refiero a psicólogos, a psicoterapeutas, me refiero a terapeutas desde el médico, neurólogo, psiquiatra, hasta los psicólogos u otro tipo de terapeutas que requiera ese chico, por las dificultades que inclusive asociadas puede presentar. Pero tenemos acá un trípode que es fundamental que tire junto de la cuerda, porque si no vamos todos para el mismo lado y no tenemos una sensibilización y una comprensión de qué es lo que está realmente sucediendo, el trabajo no va a salir adelante de la manera que queremos, porque si hay 1, 2 o 3 o 5, como en este caso, que tiran para un lado, pero encontramos 2 o 3 que están tirando para el otro, estamos restando fuerzas lejos de sumarlas, y acá lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas. Yo les decía, en la charla anterior, que los tratamientos del déficit atencional son variados. El tratamiento farmacológico es un tratamiento que bueno, da muy buenos resultados, siempre y cuando la persona tenga un déficit atencional. Pero hay que saber que hay chicos que tienen comportamientos y un funcionamiento muy similar a lo que es un déficit atencional y tienen otra condición que los provoca o una enfermedad que los provoca. Entonces, los tratamientos farmacológicos habituales no hacen ningún efecto. Así como también sucede que los tratamientos farmacológicos de primera elección, como es el metilfenidato o la ritalina, de la que les voy a hablar ahora, que ya les hablé la vez pasada, pero ahora les voy a retomar un poco porque estamos hablando de la mejora de estos chicos, no siempre la ritalina es el fármaco, el medicamento que va a funcionar en un déficit atencional. Dicho de otra manera, puede que el chico tenga un déficit atencional, se le dé ritalina y no sirva prácticamente para nada, y eso no quiere decir que le estamos ahorrando en el diagnóstico.
O sea, que no funcione la Ritalina no quiere decir que el diagnóstico sea incorrecto. Hay otras opciones farmacológicas que maneja el psiquiatra y el neurólogo que tendrá que ir probando en dosis, en combinaciones, en variaciones, hasta dar realmente en la tecla de qué es lo que le funciona a determinado paciente. La medicina tiene mucho de ciencia, pero todavía también tiene mucho de manejo, diríamos, artesanal e individual, que no va en desmedro de la ayuda médica, haciendo foco en esta situación, digo, ¿no? Porque es la manera de operar, no operar solo con un protocolo, y si las cosas no funcionan con ese protocolo, largar la esponja y pensar que el diagnóstico es otro. El medicamento más conocido por todos se llama Ritalina, que es el metilfenidato. ¿Por qué se llama Ritalina? Bueno, también no tiene una razón demasiado elucubrada desde el punto de vista científico. Resulta que el metilfenidato se está investigando en el laboratorio SIVA, es un laboratorio suizo, si mal no recuerdo, en una época en la cual los investigadores podían llevarse, fíjense lo que pasaba, ¿no? Podían llevarse esas drogas que estaban en ensayo, en pruebas, aún en investigación, llevarlas para hacer sus propias investigaciones o con sus pacientes o con la población que ellos pudieran poner en práctica eso, ¿no? Estamos hablando de hace 70, 80 años atrás, ¿no? Entonces, resulta que un señor, investigador, se llevó el metilfenidato, cuando todavía no había salido a la venta, no se había comercializado, y lo probó con su esposa. Sabía que era un estimulante, y se lo dio a su esposa, que fíjense cómo se llamaba. No se llamaba María ni Juanita, se llamaba Rita. Rita Lyne, así arrancó la cosa, ¿no? Lo que vio Rita, que no tenía un déficit atencional, lo que vio Rita que el metilfenidato, ella decía que había notado que había mejorado su performance de tenis. Uno no sabe al final si era la droga mismo o el efecto placebo, del cual ustedes ya saben de qué estoy hablando. O sea, la convicción de que tal o cual cosa que tomo o hago me va a hacer bien, entonces me hace bien. Tengo tal nivel de convicción, o logran imponerme en mí tal nivel de convicción que el efecto placebo es todo un tema interesantísimo, ¿no? Que funciona no solamente para los fármacos, sino también para una cantidad de cosas, ¿no? El efecto placebo funciona también para los tratamientos psicológicos y funciona también para la educación. Si yo estoy esperando en mi primera clase, yo y mi grupo, estamos esperando al profesor de historia o a la profesora de historia que me dijeron que es macanuda, que es divina, que aprendes un montón, que son clases súper interesantes, seguramente ese grupo va a estar en mejores condiciones para aprender historia con esa profesora, a que si le hubieran hablado un espanto acerca de esa profesora o profesor, los compañeros de clases superiores. Entonces, esa preparación y esa predisposición condiciona una cantidad de cosas. El asunto es que, volviendo a la Ritalina, se empezó a usar de una manera amplia como un estimulante para distintas condiciones psiquiátricas, donde predominaba la apatía. Y toda esta historia la encuentran acá en este enlace, que está por acá. Ahí está muy interesante toda la historia de la Ritalina, que no voy a abundar en ello, pero bueno, quería por lo menos explicarles los eventos principales. Esto igual, yo le envié a Lilian, supongo que ya les habrá enviado el PDF con las diapositivas de la charla anterior. Voy a hacer lo propio con esta, así que este enlace lo van a tener en las diapositivas. Así que no se molesten en copiar eso. Bueno, acá, esta es una propaganda de la Ritalina, donde se empezaba a usar como estimulante en distintas condiciones, por ejemplo, en circunstancias donde la persona estaba abatida por distintas condiciones psiquiátricas, podía ser una esquizofrenia, podía ser una depresión, podía ser una melancolía, y la forma de sacarla de ese estado de abatimiento y de abandono era la Ritalina.
así se empezó a comercializar la Ritalina. Pero fíjense que también en condiciones mucho menos graves o inclusive normales, yo diría, de abatimiento normal, bueno, no me vayan a colgar en la plaza pública ni me prendan fuego en la hoguera las feministas por esta propaganda que estoy poniendo acá, porque realmente fue así, yo qué sé, yo no digo que estoy de acuerdo, ni lejos, pero así se usaba. Entonces acá está la ama de casa, ¿no? Con una cantidad de tareas y papas para pelar, y tiene ahí una cara de que no quiere saber de nada con lo que va a hacer, no tiene energía, está con una fatiga crónica, o puede tener una depresión leve, ¿no? Entonces, lo habitual, bueno, la agobia. Pero bueno, se toma la Ritalina y todo solucionado. Y el marido contento que va a encontrar su tortilla o las papas fritas cuando vuelva al trabajo, o más o menos así sería, ¿no? También, como les mostraba con el aislador, es un poco de nota humorística, un poco irónica, pero con una realidad, que esto fue lo que pasó. Entonces, bien. El tema es que la Ritalina y el tratamiento en general del déficit atencional comenzó en Estados Unidos como punta de lanza, digamos, y fue abriéndose hacia otros países, porque se empezó a hacer una revisión del sistema educativo. ¿Y por qué se empezó a hacer una revisión? Bueno, el sistema educativo siempre está en revisión, ¿no? En toda parte del mundo. Sin ir más lejos, nosotros lo tenemos ahora en este preciso momento. Después que se va a cambiar o no, bueno, se verá. Pero los sistemas educativos están, esto es una opinión personal, ¿no? En el mundo están más en revisión que en cambio, no sé si me explico. O sea, son más las horas, días y años que se gastan en revisión que lo que realmente se cambia. Pero bueno, es una opinión personal. El asunto es que en Estados Unidos se encontraron con un problema, que la Unión Soviética les estaba ganando la carrera espacial. Cuando en el año 57 la Unión Soviética pone el Sputnik a dar vueltas alrededor de la Tierra, y los norteamericanos quedaron al menos en el segundo puesto en esa carrera espacial. Y eso encendió todas las alarmas, y a donde miraron, donde la nación norteamericana miró para encontrar responsables de no haber tenido la medalla de oro, ¿a dónde fue? A la educación. Entonces empezó a revisar el sistema educativo y a poner énfasis en la captación de las dificultades y en particular de los alumnos con dificultades, y ahí empezó a cobrar cierto protagonismo dentro de las dificultades de aprendizaje, el trastorno por déficit atencional. En aquel momento no se llamaba así. En el año 50, 60 se denominaba de otra manera, se denominaba o trastorno hiperkinético, o se podía hablar también de una lesión cerebral mínima. Después se pasó a disfunción cerebral mínima ya en la década del 60. La denominación de déficit atencional va naciendo con las ediciones del DSM ya del año 80. De esto algo ya les hablé en la clase anterior. En fin, esta fue la razón por la cual se empezó a revisar el sistema educativo y empezaron a aparecer los chicos con déficit atencional y a aprobarse tratamientos para mejorar esta condición. Y no fue justamente hasta esta época y un poco más adelante que se enteraron, se dieron cuenta los médicos, que lo que los ayudaba enormemente eran los estimulantes, más que los calmantes, digamos. Les decía entonces que es fundamental a nivel educativo que tengamos en cuenta que esto no es algo que el niño, el muchacho, la muchacha lo hace de exprofeso por complicarnos la vida. Esto le sale así. Podemos encontrar a veces una intencionalidad de fastidiar. Sí, no la niego, puede existir. Pero esa situación es más propia del trastorno oposicionista desafiante
que del déficit atencional propiamente dicho. Son dos situaciones distintas, que generalmente aparecen asociadas, como les mostré en una diapositiva el sábado pasado. Muy frecuentemente los niños con déficit atencional tienen un trastorno posicionista desafiante, pero no todos. Recuerden que en la infancia era solo cerca del 30% de los chicos con déficit atencional que tenían solo déficit atencional. El resto tenían alguna otra condición asociada. Y eso aumentaba en la adolescencia y en la adultez. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta es una actitud que no se maneja voluntariamente. Y que esto tiene que ver con lo que les presentaba en la primera o segunda diapositiva de hoy, que hay un retraso en el desarrollo, hay dificultades en la maduración, en la neurobiología, pero también hay dificultades de carácter funcional que son importantísimas, y eso no hay que olvidarse, que repercute en una serie de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje, pero ustedes saben, por lo que estuvimos hablando ya el sábado pasado, que el déficit atencional no es solamente una condición de aula, sino que es una condición que a la persona le acompaña las 24 horas. ¿Que tendrá momentos mejores o peores? Sí, como cualquier condición o como cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, quien tiene una depresión no está siempre en el mismo, digamos, tono depresivo las 24 horas. Tiene variaciones. Hoy les hablaba de la epilepsia. Bueno, el que tiene una epilepsia, salvo casos gravísimos, hace crisis de epilepsia cada tanto, a veces cada meses o cada año inclusive, o semanalmente, no está todo el tiempo convulsivando. Y estas otras condiciones que no tienen que ver, ya les digo, con la epilepsia, lo estoy poniendo solo como un ejemplo, también tienen sus variaciones. Es más, yo les hablé de un autor que es fundamental en el tema de déficit atencional, que se llama Barclay, Russell Barclay. Y Barclay hace un énfasis muy importante en esto que les estoy mencionando ahora, en la variabilidad. La variabilidad es lo estable en el déficit atencional. No es un juego de palabras, se los digo así para que se acuerden. Lo estable en el déficit atencional es que sean variables. Eso es lo estable. Por lo tanto, tenemos que tener, ahí usé la palabra compasión, no sé si es la más correcta o si están de acuerdo o cuál usarían ustedes, pero digamos al menos que es una disfunción que requiere de que nosotros tengamos la misma consideración que podemos tener con otras situaciones complejas. Yo entiendo que el docente, sea del nivel que sea, desde primaria hasta la universidad, inclusive, son agentes de salud, no son solo profesionales de la educación. Son promotores de salud y tienen que saber qué cosas, o en qué cosas deben ayudar al alumno y a su familia para cambiar determinadas condiciones. Nosotros no hablamos en profundidad de la importancia, por ejemplo, del sueño y de la regulación del sueño y de una correcta higiene del sueño. Eso ameritaría otra clase diferente, o por lo menos media clase, hablar de eso. No lo vamos a hacer ahora. Pero sí les pongo ahí arriba de la mesa la fundamental importancia que tiene una correcta higiene del sueño, no solo para los alumnos, sino obviamente también para los docentes, porque eso es fundamental para el funcionamiento del cerebro. No en vano, la naturaleza nos hace dormir la tercera parte de nuestra vida. Fíjense, por algo estará el sueño, ¿no? Por algo la naturaleza nos pone a dormir la tercera parte de nuestra vida. Así que algo importante debe estar haciendo. Y después la ciencia encontró que sí, que hace muchas cosas importantes. Entonces, el tema del sueño es fundamental que podamos hablarlo con los alumnos y con las familias. Yo sé que en la adolescencia es más complejo todo esto que en la edad escolar, pero bueno, no hay que tirar la toalla antes de tiempo. El ambiente que se crea
el ambiente físico, el ambiente emocional que se crea es fundamental porque el ambiente va a condicionar cómo la persona con déficit atencional va a funcionar habitualmente. Créanme, porque hice el esfuerzo, el gran esfuerzo, de que ambos circulitos rojos me quedaran del mismo tamaño. Fíjense, y díganme por favor que sí, que se dan cuenta, que parecería ser que el circulito de la derecha es más grande que el de la izquierda. Sí, claro. Y es igual. Pero ¿por qué me parece a mí más grande uno que el otro? Porque el ambiente, en este caso, bueno, es un jueguito visual ahí, pero el ambiente genera esto. Genera que la persona con déficit atencional sufra mucho más o atenúe mucho más su condición a raíz de un ambiente favorable o negativo. Esto por supuesto que vale no solamente para el aula, sino también vale para otras situaciones. Cuando hablo con maestros, maestras de primaria, yo hago mucho énfasis en la importancia del recreo, del patio del recreo. En el caso del liceo, esto tiene ciertas diferencias. Y es más difícil que los docentes puedan trabajar allí, a nivel del recreo. Yo lo que digo que el alumno se educa dentro de la institución educativa, en toda la institución educativa, no solamente dentro del aula. Así que bueno, esas otras actividades más de carácter, digamos, recreativo, también serían motivo de atención nuestra, a ver cómo nos podemos ayudar. El sábado pasado, una compañera preguntaba acerca de una afirmación de Amanda Céspedes con respecto al tema de las dificultades específicas de aprendizaje y el déficit atencional. Recuerdo ahora en este momento esto porque les recomiendo calurosamente que lean a Amanda Céspedes. Quienes ya lo están haciendo, no perderla como fuente de orientación. Y los que aún no la conocen o no la han leído con profundidad, les recomiendo realmente con mucha convicción que los trabajos de Amanda Céspedes son riquísimos, son fundamentales para poder comprender en mayor profundidad qué es el déficit atencional y el trabajo que desde la educación podemos hacer con estos chicos. Así que bueno, uno de los consejos que da Amanda es este. Ella dice, hay que entrar por la puerta de la derecha. ¿Qué quiere decir con eso de entrar por la puerta de la derecha? Ustedes saben que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho. Y aun cuando no esté demasiado probado que eso sea así, habitualmente sostenemos que el hemisferio izquierdo es un hemisferio más racional, lógico matemático, secuencial, de la planificación organizada, el del control. Sin embargo, el hemisferio derecho está más asociado a la actividad de carácter creativo, artístico, holístico, amplio, más vinculado a lo afectivo, podríamos decirlo así. Entonces, Amanda dice, hay que entrar por la ventana o por la puerta de la derecha. Y cuando quiere decir eso, quiere decir que tenemos que hacer trabajar al hemisferio derecho. ¿Con qué? Bueno, con anécdotas, con chistes, con situaciones que muevan desde el punto de vista afectivo y no desde la cuestión del sermón más gris que está gobernado por nuestro hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios trabajan en armonía, por supuesto, ¿no? Pero lo que sostiene Amanda es que esto es muy, muy importante. No olvidar todo esto, ¿no? Y bueno, y ustedes, profesores de historia, no voy a decir que la tienen fácil, pero esta situación de las anécdotas puede hacer absolutamente riquísima las clases, ¿no? Y lograr que al menos un puñado de alumnos de ese grupo se empiecen a apasionar con lo que es la historia. Quizás no tanto como para ejercerla profesionalmente como ustedes, pero al menos dejar esa semilla de que la historia es algo muy importante, ¿no?
Bueno, me adelantaba esto, pero ya está, entrar por la puerta de la derecha. Para lo cual tenemos que saber que nuestro cerebro procesa la información del entorno por distintas vías. Tenemos dos privilegiadas, que son la auditivo-verbal, que es la que fundamentalmente estamos poniendo en juego ahora en este momento, pero también está en juego, o se pone en práctica, la otra que tiene la otra vía de información, que es la visual y la visoespacial. También claro que dentro de este mundo sensorial está lo táctil, lo olfativo, lo gustativo. Hay muchas, tantas entradas de información como sistemas sensoriales o sentidos tengamos los seres humanos. En el aura fundamentalmente están esos elementos vinculados a lo verbal, a lo auditivo verbal y a lo visual espacial. Y ahí es donde entran, por ejemplo, fíjense las diapositivas que estamos usando acá. Años A, cuando la tecnología y la informática no era cuestión cotidiana como es ahora, algo hablamos el sábado pasado, la entrada de información era 99% auditivo verbal, ¿no? Y estos chicos con déficit atencional, lo auditivo verbal no es el canal más fortalecido y más fluido para la entrada de la información. Así como tampoco es el canal más fluido de salida de información lo escrito. Entonces, profesores de historia, profesores de literatura, de ese grupo que algunos llaman letras, se encuentran con el problema de que hay alumnos que saben mucho más, tienen mucho más conocimiento que han ido adquiriendo y que lo pueden demostrar, pero cuando los ponemos con un lápiz, una lapicera en la mano y una hoja en blanco, lo que pueden rendir es paupérrimo con respecto a lo que realmente saben. Y eso no es que tengan un problema de escritura, tienen un problema de organización. Y la organización es imprescindible para armar un texto escrito. Yo si tengo que escribir una o dos carillas acerca de la batalla de las piedras, ya que estamos medio cerca cronológicamente de la celebración de eso, conmemoración, no sé cómo lo llaman, bueno, si tengo que escribir un par de carillas se me va a desordenar, ¿no? Si tengo malas funciones ejecutivas. Entonces, ya una cosa que podemos ir viendo, que los llamados escritos, que en realidad son exámenes parciales, exámenes de tiempo restringido, bimestral, por ejemplo, ¿por qué no pensarlos que esos escritos, en lugar de ser escritos, sean orales? No sé si para todo el grupo, porque no, pero sí para aquellos que necesitan determinadas adecuaciones y tienen dificultades para la expresión escrita. En este caso se me ocurren dos grupos fundamentales que ustedes también lo tendrán en mente. Primero los disléxicos y en segundo lugar, y casi que en el mismo escalón, los chicos con déficit atencional. Cuando estamos leyendo un texto o vamos a presentar un tema determinado, hay que hacer mucho énfasis en un primer, en una preparación, en una especie de preimpresión de lo que vamos a presentar, porque pasar de 0 a 100 no lo hacen tipo las Ferraris en 3-4 segundos. Venir del recreo, digámoslo así, y arrancar de una en el tema es algo muy complejo, porque una de las funciones ejecutivas que está afectada generalmente en los chicos con déficit atencional es lo que llamamos la flexibilidad cognitiva, esa ductilidad que tenemos para pasar de una tarea a otra con una buena velocidad. Eso está afectado y por lo tanto necesitan como de algo que los introduzca, que los vaya metiendo en situación poco a poco para entrar más tarde en lo que es el contenido más profundo. La utilización de apoyos visuales ya estuvimos
hablando, y lo que tenemos que hacer, entiendo yo, es un monitoreo con cierta frecuencia de la actividad que estamos realizando, porque sabemos que los chicos con déficit atencional no hacen un buen monitoreo perfuncional, del cual hablamos el sábado pasado, que tiene que ver con esa vigilancia que estamos realizando a medida que la tarea está transcurriendo. Eso les cuesta mucho en general y tenemos que darles una mano en eso, no dando por sentado que todos van a poder asimilar la misma cantidad de información. Entonces, bueno, hay momentos donde la película empieza ya a quedar cortada, y cuando la película se empieza a cortar, es como cuando estamos en un Zoom o en un Skype y se corta Wi-Fi y la persona sigue hablando y no sabe que se cortó, hay un pedazo de la conversación que lo perdimos, y si esos pedazos son muchos, el final de la conversación nos queda tan entrecortado que no supimos al final de qué estábamos hablando. Cuando estamos haciendo evaluaciones, nos tenemos que asegurar que la lectura de lo que estamos presentando para que tengan que realizar, esto vale para un escrito, vale para una tarea domiciliaria, tenemos que asegurarnos que realmente hay una correcta comprensión de lo que estamos solicitando y que no estén cometiendo errores por distracción que lo conduzcan a un error cuando realmente podía no haberlo cometido. Con respecto a cómo se organiza físicamente el aula, hay muchas escuelas, ¿no? Están las aulas donde se sigue un método, digamos, de tipo bareliano, más tradicional, ¿no? El docente adelante, el pizarrón atrás, los alumnos delante del docente, mirándolo hacia él, en 4, 5, 6 filas, ¿no? Así. Hacia el frente del salón, en salones que son generalmente un rectángulo, y en fin, esa es digamos, el aula tradicional. La otra forma de trabajo es una forma de trabajo más circular, donde se trabaja en mesas de trabajo, justamente. Entonces uno piensa, ¿cuál es la mejor manera para trabajar con muchachos con déficit atencional? Lo que he estado observando con respecto a esto, y esto pasa a cualquier edad, en edad escolar, en edad liceal, adolescentes, inclusive adultos, se ven beneficiados por una estructura más tradicional. La mesa de trabajo suele ser un lugar que no lo favorece, salvo que tengamos especial cuidado en cómo armamos los equipos de trabajo en esas mesas. Entonces recuerden esos dos circulitos azules, rojos, rodeados de circulitos o circulazos azules, ¿no? Esos círculos rojos tenían un distinto tamaño, una distinta presentación, funcionaban y se presentaban de manera distinta según el entorno. Bueno, si vamos a tener cuidado con el entorno, quizás las mesas de trabajo puedan ser algo bueno para los chicos con déficit atencional. Para lo cual tenemos que crear un buen vecindario. ¿Qué quiere decir? Bueno, no vamos a juntar a todos los chicos con déficit atencional en una mesa, y lo digo esto porque lo he visto, ¿no? Y los ponen todos juntos allá como para que no fastidien a los que sí trabajan a buen ritmo y que ellos, bueno, allá hagan lo que puedan. No, esa no es la forma. Si queremos ayudar a esos chicos con déficit atencional, tenemos que justamente colocarlos en mesas de trabajo donde el entorno sea un entorno ordenado, sistemático, y puedan tomar del entorno que los rodea, esa mesa de trabajo, un modelo de cómo trabajar, cómo organizar, cómo monitorear la actividad, saber lo que se necesita, tener claros los objetivos, administrar correctamente el tiempo. Quiero decir, si los ponemos a los chicos a trabajar en una mesa de trabajo, esa mesa de trabajo tiene que ser cuidadosamente seleccionada por el docente. No es siéntense entre ustedes como quieran,
por aquello de que Dios los críe, ellos se juntan, quizás no sea la mejor elección desde el punto de vista educativo. Entonces, si queda así y los chicos dicen, bueno, me voy a juntar en una mesa divertida, quizás, bueno, haya mucha diversión y la pasen bien y se rían de muchas cosas, pero realmente no van a cumplir con los objetivos del docente. Entonces, eso es muy importante, crear un buen vecindario, si estamos armando mesas de trabajo, o si no, hacer quizás un sistema mixto donde haya una parte del aula que se trabaje de forma tradicional y ahí estén colocados los chicos que requieren de un control y de una vigilancia más estricta, más cercana por parte del docente, y otros que puedan trabajar en mesas de trabajo y ver en qué momento pueden estar en condiciones de pasar a trabajar en la mesa de trabajo. Claro que esto le da trabajo a los docentes, pues tienen que ir chequeando todo esto, y los docentes no solamente tienen un grupo, tienen muchísimos grupos, y en esos muchísimos grupos, en todos van a haber seguramente personas con déficit atencional. Así que, bueno, si hablamos tanto de que la educación no tiene que ser un talle único, que la educación tiene que contemplar y todo, no hay quien se ponga en contra de esto, ¿eh? Yo no conozco a nadie que diga, no, a la diversidad no hay que atenderla, todos tienen que ir parejitos, todos juntitos, y los que no siguen, que se queden ahí. Capaz que alguno lo piensa internamente, pero no, yo no escuché a nadie que lo diga. Y cada vez más todos los profesionales y jerarquías de la educación de nuestro país sostienen la importancia de contemplar la diversidad en las aulas. Bueno, vamos a hacerlo. Da trabajo, claro que da trabajo. Da mucho trabajo, pero si vamos a contemplar auténticamente la diversidad, vamos a tener que tener un pensamiento más diverso y más flexible nosotros, como educadores. También este tema lo vamos a retomar el sábado próximo, cuando hablemos de los chicos superdotados. No se peleen con el déficit atencional que tiene el alumno o la alumna. No se peleen contra la dispersión que esa alumna o alumno tiene. No va a desaparecer. Olvídense de eso, es una batalla perdida. Lo que sí puede es atenuarse y mejorarse en ese trabajo conjunto que hablamos hoy al principio, de ese trípode: familia, educadores, terapeutas. Eso sí, podemos hacer mucho. No es darse por vencido, pero saber que es una condición crónica que el chico con déficit atencional va a tener y va a mantener a lo largo de la vida con una presentación distinta, pero que no se le va a ir. Es como la dislexia no se va. Se logra compensar, se logra atenuar, sí, pero no se va. Y el déficit atencional pasa lo mismo. Les cuesta la planificación, dijimos, entonces ¿qué hacemos cuando a alguien le cuesta la planificación? Tengan en cuenta una cosa: la planificación está asentada biológicamente, yo les decía, fundamentalmente en la corteza prefrontal, en esa región que es la más evolucionada de nuestro cerebro, más modernamente evolucionada de nuestro cerebro, y la que más demora en adquirir su madurez absoluta. Dijimos que cerca de los 40 años se logran cumplir bien. Les decía entonces que eso lleva un tiempo, casi que a los 40 años, se logra cumplir la madurez casi que absoluta de la corteza prefrontal, y a veces ni eso. Lleva un tiempo más, sobre todo en los varones. Entonces, acá se ve comprometido algo que se llama planificación. La planificación, no lo digo yo, recuerdo que lo decía la profesora María Antonieta Rebollo, la planificación ejecutiva es la función ejecutiva, por excelencia. La planificación ejecutiva es un gran problema en los chicos con déficit atencional, y tener en cuenta que para planificar algo tenemos que proyectarnos hacia un futuro.
nuestro cerebro hace un pronóstico. Estamos haciendo permanentemente pronósticos. Estamos haciendo permanentemente previsiones de lo que va a ir sucediendo en el futuro inmediato, de mediano plazo y de largo plazo. Nos pasamos haciéndolo todo el tiempo. El chico con déficit atencional tiende a vivir en un ahora permanente. Tiende a vivir en un presente permanente. Y lo que tiene que ver con el futuro se maneja con mucha dificultad. Entonces, la planificación implica una proyección hacia el futuro. Si yo planifico algo, es porque quiero llegar a una meta en un futuro determinado. Y el manejo del futuro lo hace la corteza prefrontal. Entonces los tenemos que ayudar en eso, en la organización. Entonces, por ejemplo, acá puse un ejemplo, ¿no? Sería, bueno, yo puse catastrófico, bueno, capaz que lo puse medio dramático, ¿no? Capaz que, bueno, no es catastrófico, pero sería negativo, digámoslo así, aunque sea. No sería beneficioso, ¿no? Algo así. Matías, quiero que leas el libro, yo qué sé, acá puse la Ilíada, acá podemos poner, yo qué sé, la batalla de las piedras, yo qué sé. Durante el próximo mes. Durante el próximo mes. Luego tenés que entregar una síntesis hasta 15 días después. Me tomaré entre una semana y 10 días en corregir todas las entregas y cuando termines sabrás qué nota obtuviste en tu trabajo. Esto es como hablarle en japonés antiguo. Ya con el quiero que leas el libro ya empezamos ahí con una resistencia, pero bueno, vamos a poner que pasa esa resistencia y se entera de que hay un libro que leer y que se llama la Ilíada, pero ya cuando llegamos el próximo mes, esa cuestión de esperar que el chico planifique algo, el chico con déficit atencional, otros lo pueden hacer, durante 15 días o un mes es una pretensión demasiado elevada. Entonces, esto hay que irlo cuotificando, hay que irlo achicando, dividir la tarea en pasos menores, en unidades más simples. Como dice acá, tienden a la globalidad, y esa globalidad, esa mirada como completa, les complejiza el análisis de la situación. El análisis implica desmenuzar en sus distintos componentes a una realidad que tiene una complejidad, y hacer después una síntesis. En esto tienen muchos problemas. Con lo cual hay que enseñarles a segmentar la información. Esperen un poquito, a ver. Bueno, acá es algo que funciona muy bien con escolares y me ha funcionado bastante bien con bastantes adolescentes, más de lo que yo pensaba, ¿no? Quiero hacer énfasis en el segundo de los puntos, que se llama elogio dirigido. El elogio, a ver, el elogio es una medida disciplinaria por excelencia. El elogio enseña, el castigo, el rezongo no enseña. No enseña porque no da alternativas. Solamente le estoy diciendo al chico, hiciste mal esto, hiciste mal lo otro. En los castigos y en los rezongos difícilmente se explica con la amplitud necesaria cuál es la situación a resolver y a cambiar. Y en general el rezongo le genera a la persona rezongada o castigada una situación de estrés. Y el estrés en un organismo genera mucho cortisol. Y se enciende una estructura que está al interior de nuestro cerebro que se llama amígdala. Hay dos amígdalas ahí adentro de nuestro cerebro que están muy relacionadas con lo que es la respuesta de miedo, de temor, de ansiedad, y tienen una activación muy importante cuando la persona está recibiendo un castigo. Sobre todo cuando ese castigo ya pasa al límite del castigo y se transforma en una especie de humillación, cuando el rezongo o el castigo está hecho en público. El público implica un castigo complementario que aumenta, multiplica por 100 las consecuencias negativas del castigo.
Entonces, Horacio, perdón sí, Horacio que te interrumpa, ¿a vos te sale que la presentación está en pantalla? no paré, la paré. La Ah, paré bien, bien, porque, bien, bárbaro, sí, gracias, gracias. sí, la paré con el puntito. Yo les expliqué por qué esta utilidad que tenemos nosotros de este programa que se llama PowerPoint, se llama PowerPoint. ¿No? ¿No les expliqué? Bueno, por esto mismo. Ping, ping. Yo estoy apretando el puntito. Entonces el puntito me lleva rápidamente a eliminar la presentación y a que me den bolilla a lo que estoy diciendo. Y no miren ahí, no se me distraigan en lo que está ahí adelante o empiecen a anotar ahí por si yo saco no sé qué. No, no. PowerPoint, en serio, ya, por eso PowerPoint, el poder del punto. El punto permite eso. Bueno, ven que para algo les va a servir esta charla. Ya aprendieron algo nuevo que no sabían. Por lo menos la mayoría me parece que no lo sabía. Capaz que algunos sí. Entonces, está en oscuro porque lo paré. Decía entonces que el castigo no enseña, pero el elogio sí. Y hay un elogio, no solo, el elogio tiene que ser este, eh, dirigido. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo. Elogiar a un chico y decirle, Juan o María, lo que quiera, qué buen alumno, qué buena alumna que sos. Qué bien que estás aprendiendo historia. Qué bien que aprendiste, no sé, la batalla de las piedras. O, no sé, algo así. ¿No? El elogio es algo bueno, pero no tiene la eficiencia que debería tener cuando es un elogio tan general. O decirle al final, Roberto, hoy la verdad que te mantuviste con un buen comportamiento. Hoy te portaste bien. ¿Qué es portarse bien? Bueno, el chico entiende más o menos, ¿no? Lo que es eso. El elogio tiene que ser dirigido de una manera clara donde yo esté mencionando y explicitando con mucha claridad qué estoy elogiando yo. Y ese elogio tiene que darse no al final de la clase, sino en el momento que se está dando el comportamiento que yo quiero que se dé. Les decía que el déficit atencional es una condición variable. Por lo tanto, el chico tiene momentos donde está atento, donde está quieto, donde está tranquilo, donde no le tira papelitos al compañero, donde no se... donde tiene el comportamiento que nos gustaría que tuviera siempre. Ese es el momento para que yo, como docente, me acerque al chico, le ponga una mano en el hombro y le diga, Juan, muy bien, noté que hace por lo menos 10 minutos que no te distraes. Estás trabajando muy bien. Vamos a ver si puedes seguir así. Y no reprocharle. El elogio dirigido tiene que darse en el momento preciso que se está dando la conducta que nos gusta que se dé, manifestarlo claramente en el momento que la conducta se da, y si es posible, hacerlo con una muestra física de afecto. Por ejemplo, ponerle la mano en el hombro al chico y decirle, flaco, ya hace 10 minutos que estás atendiendo bien, sos un crack. Palmearle la espalda. Y nunca acompañarlo de un reproche. O sea, una vez que digo eso, no tengo que ir y decirle, pero decime una cosa, ya que te pudiste comportar tan bien hoy, ¿por qué ayer me hiciste el despiole que me hiciste en la clase? Distraías a todo el mundo, vos estabas que no te podías... No, no, esa parte no va. La parte del reproche no va. Voy a hacer énfasis en el elogio, más que en el castigo. Y yo creo, pienso más bien que creo, que muchas veces el castigo, lejos de extinguir la conducta que no queremos, suele aumentarla. Porque no sé si han pensado alguna vez que el castigo, el rezongo, por ejemplo, hace que ustedes le pongan atención a ese alumno, a esa alumna. Y la atención
es un enorme reforzador para que el comportamiento se repita. O sea, si yo estoy poniendo mucho énfasis en el comportamiento negativo, estoy poniéndole mucha atención. Y si le estoy poniendo mucha atención, está recibiendo un premio más que un castigo. Entonces tengan en cuenta que tenemos que entrar a poner marcadores, flujo, digamos, metafóricamente hablando, a las circunstancias donde el chico tiene un buen comportamiento. Porque si no se acostumbra a que solamente el profesor le da bolilla cuando hace un mal comportamiento y no cuando hace un buen comportamiento. Y tiene que ser elogiado. Todas las personas, tengamos la edad que tengamos, necesitamos biológica y psicológicamente el elogio. A todos nos encanta ser reconocidos por nuestro entorno, sobre todo cuando quien nos reconoce tiene una jerarquía y un valor en nuestra vida. Entonces, apliquemos eso en el aula y estemos más atentos y no dejemos pasar de manera desapercibida las situaciones positivas que estos chicos seguro que tienen. Liliana me estaba comentando que hay una cantidad de preguntas que yo no estoy viendo, porque si no me pongo a ver las preguntas y me distraigo. Quizás vamos a... no sé si quieren que paremos ahora y vamos a la parte de preguntas. ¿O qué? Yo te comentaba, Horacio, que muchas seguramente la fuiste respondiendo en tu discurso, conferencia en este momento, pero te planteo desde lo que hay. Hay una compañera que pregunta, una colega, cuando tenemos que poner una evaluación a toda la clase junta, ¿no? Escrito, etc. ¿Es recomendable invitar a esos alumnos a que la realicen en la inscripción, o sea, en otro lado, ¿no? Se le va dando las consignas de a una y a medida que la van realizando se entrega la siguiente, es mejor con imágenes, si sos de una de esas asignaturas de letras, como decías vos, un texto extenso, por ejemplo, si están en 5º año de liceo, que ahí ya es diferente, cómo se puede adecuar. Gracias, y pide disculpas por las cataratas de preguntas juntas, pero que además después la sigue, además Stephanie. Pero bueno, vamos por partes, como decía. Vamos por partes, ahí está. Me parece Gracias, que es Stephanie. una pregunta, bueno, excelente, como todas las que he escuchado ustedes acá. No hay una receta para esto, pero esas ideas son excelentes, excelentes, y no están haciendo no le están dando franquicias. Las adecuaciones no son franquicias. Las adecuaciones son justamente lo que su nombre indica. Acomodar la propuesta, tanto de aprendizaje como de evaluación, a las condiciones que tiene el alumnado. En este caso, como el alumnado no es todo parejo, en los 20 o 30 alumnos que ustedes tengan, van a tener que hacer algunas excepciones con algunos. Y esas excepciones tienen que estar claramente establecidas, que se van a hacer así, no sé si al principio de año o por lo menos cuando ustedes conozcan la situación. Y también dejar en claro que no son para siempre. Las adecuaciones estas, por ejemplo, en la evaluación, donde al chico con déficit atencional lo ponen en un entorno aislado, donde ese aislamiento no es un castigo, sino justamente es un beneficio para que no se disperse. Eso se tiene que explicitar, ni bien toman la decisión de que lo van a hacer con Juan, con Pedro, con María, y explicitarla no solamente al chico, sino explicitarla al grupo y explicitar por qué se hace eso. Está muy bien hacerlo así, está muy bien, y quizás, como las situaciones de escrito, de parcial, son situaciones de mayor tranquilidad en cuanto a estímulos dentro del aula, no siempre es necesario que se vaya a la inscripción o a un salón que esté libre. A veces sí, y a veces hay que ver que quizás el chico pueda trabajar bien dentro del aula, en un lugar donde, por ejemplo, no tenga demasiados estímulos y lo pongan, por ejemplo, aunque sea para los escritos,
lo pongan adelante del todo, entonces lo único que ve es el profesor, la profesora de adelante, un pizarrón, y todos los compañeros están por allá atrás. Esa es una cosa muy importante, está muy bien la pregunta en ese sentido. También la dosificación es muy importante. Ustedes saben que, por cosas que hemos comentado, que estos muchachos administran muy mal el tiempo. Tienen un reloj raro, donde los minutos pasan en ritmos diferentes que lo que le pasa a la persona que no tiene déficit atencional. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos, si son dos temas, bueno, son dos temas. Este es el tema 1, este es el tema 2. Arranca por este y le damos determinada cantidad de tiempo, le damos a elegir por cuál quiere arrancar, y bueno, que arranque por ese, y cuando vemos que ya está por la mitad, o un poco más de la mitad del tiempo que tiene disponible, hay que darle ahí al segundo. Si son preguntas, irlas dosificando, ir dando de a poco, inclusive no darles todas y decir, empezar por la primera, después por la 4, no, como quien le da billetitos así, esta es la pregunta, bárbaro. Que haya alguna ayuda visual que a ustedes se les ocurra junto con la pregunta, también puede ser bueno. También puede ser bueno. Yo qué sé, esto puede parecerles una pavada, pero ustedes seguramente van a tener ideas más inteligentes que esta que les voy a decir yo. Si yo les voy a hacer una pregunta sobre la batalla de las piedras, a mí se me ocurre meterle una fotito ahí del cuadro, de ahí de Larrañaga y Posada creo que era el otro, y Artigas y los caballitos y la gente ahí que estaba muerta, ¿no? Ponerle eso, pum, lo pone en situación y lo trae a tierra de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, acompañarlo de imágenes visuales que lo ayuden a comprender por dónde va la pregunta y hacia dónde son los objetivos de lo que queremos que responda, ayuda un montón. A veces con esto no alcanza. Y ahí entran otras modalidades de evaluación, donde, por ejemplo, la evaluación oral es muy rica, y la otra es usar también, yo sé que es muy criticada, sobre todo en materias como historia, ¿no? Pero suele funcionar mejor el chico cuando tiene múltiple opción. Entonces, en la múltiple opción, ustedes saben que la múltiple opción se la pueden complicar hasta el infinito, ¿no? O sea, no es que siempre es dos opciones, blanco o negro, y elegir una, no, ustedes le pueden poner 5 opciones que sean 2 válidas, y si no pusiste las 2 correctas, tenés 0 puntos. O sea, ustedes pueden, la múltiple opción no es una cosa que sea más fácil, a veces puede ser hasta más compleja, pero le ahorra al chico esa dificultad que tiene en la organización de un discurso escrito, en la planificación de qué pongo primero, cómo hago el desarrollo y cómo finalizo según los objetivos de esta pregunta. No sé si terminé de contestar todo lo que me preguntaba en esta pregunta. Creo que sí, creo que sí. Igual, Stephanie pregunta también si hay algún punto en el que puedas crear un vínculo con el estudiante con TDAH, en el que él sepa en qué momento se está desregulando y pueda comunicarlo o avisarlo. Puede llegar a suceder. En el caso que sí, en el caso de que yo me dé cuenta, dice, que se está desregulando, ¿qué herramientas para su regulación puedo ofrecerle? Más allá de que salga a tomar aire o dar una vuelta, si el entorno institucional me lo permite. Bien. Las señales se tienen que acordar con el alumno previamente y explicarle por qué van a ver esas señales y por qué ustedes como profesores lo quieren ayudar. Esas señales pueden ser desde, habitualmente es llamarle directamente la atención, pero cuando hablamos de señales, estamos hablando como una especie de código secreto que el profesor, la profesora tiene con ese alumno, con esa alumna. Entonces, uno de ellos puede ser cuando yo vea que vos estás desenchufándote con la clase, yo caminando voy a pasar
por delante de o por el costado de tu escritorio y voy a apoyar mi mano y me voy a detener ahí un rato y voy a continuar a dar la clase desde ahí, parándome al lado tuyo. Al ratito me voy a ir. Eso es una. La otra es, bueno, todo depende de la modalidad de cada uno y cómo uno se siente cómodo. Esto de pasar, tocarle el hombro, ping, pero no un toquecito cariñoso, es ping, onda, vení para acá, ¿no? Esos son señales que se pueden acordar con el chico. Hay otras que son como más generales que no han dado resultados. Por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Estar, por ejemplo, dando la clase y decirle al chico, mirá, cuando yo vea que estás en las nubes, voy a dar 3 golpes con la tiza en el pizarrón y así bajas a tierra. Bueno, eso puede funcionar. Yo he visto que no funciona tanto al ser una señal tan amplia que se presenta en todo el grupo, no suele ser tan eficiente como las señales que son más dirigidas al chico. Lo que siempre hay que tener en cuenta que esas señales intenten quedar en el vínculo, en el uno a uno, y que no sea una cuestión amplia, que todo el grupo se entere. Si todo el grupo se entera, bueno, tampoco es una cuestión para avergonzarse. Y siempre va a ser mejor que pegarle un grito o un rezongo o un llamado de atención más estresante, acordar esas señales con el chico, pero sobre todo explicarle por qué ustedes lo van a hacer. Y explicarles desde la comprensión de que él se distrae no porque sea una persona irresponsable, sino que él tiene una dificultad para concentrarse, que tú lo notaste, que otros profesores lo han notado, y que yo lo que voy a hacer contigo es ayudarte para que te concentres más, porque si no, la película te va a quedar cortada. Y la forma de hacerla es esta. ¿A vos qué te parece? ¿Se te ocurre alguna otra? Preguntarle al alumno también. ¿Qué otra modalidad se le puede ocurrir? A veces nos sorprenden con cosas que dicen y son excelentes ideas. Así que bueno, pienso que sí, esa es la forma de proceder. Está silenciada. Sí, sí, sí. Hay una pregunta muy interesante que le hace la NEI también, que es docente, en formación docente, ¿no? Entonces pregunta, ¿puede una persona con TDAH seguir la carrera docente? ¿Conoce casos? Y otra dice, el estudiante con TDAH tiene dificultades, sigue siendo la NEI, ¿no? Tiene dificultades para tareas escritas por la dificultad en la organización que usted mencionó. ¿Tendría mayor probabilidad de éxito para su aprendizaje el uso de tareas de corte artístico? Bien, vamos por la primera parte. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando empezó la carrera de psicopedagogía, se armó un plantel docente en el cual yo después integro actualmente, en el Instituto Universitario CEDIAP, se dio una discusión sobre la admisión de alumnas y alumnos para hacer la carrera de psicopedagogía. Y habían algunos docentes que consideraban que la persona, el estudiante que tuviera una dislexia, por ejemplo, o alguna dificultad de aprendizaje de ese tipo, lo que fuere, no podría hacer la carrera de psicopedagogía. Lo cierto es que hay una cantidad de psicopedagogas disléxicas y con dislexias, no leves, sino muy considerables, que entre los tratamientos que han recibido y las compensaciones que han ido haciendo, hoy día son psicopedagogas establecidas y excelentes. Entiendo que una persona con déficit atencional, miren, yo le pongo ejemplo, yo conozco al menos 2, 3 grados 5 de renombre en la Facultad de Medicina que tienen un déficit atencional de libro. Y otros con déficit atencional y dislexia, y son grado 5. Y bueno, entonces, si pueden hacer la carrera docente y ser educadores, yo digo que sí, que claro que sí. Siempre y cuando la persona no niegue su condición de déficit atencional y haga algo al respecto para poder atenuar las dificultades de organización, de planificación
Y de control de impulsos. Y de control de impulsos. Porque cuando tenemos a un profesor, a una profesora desbordado, que no puede controlar su mundo emocional, vamos a tener un grupo desbordado, no solamente los alumnos con déficit atencional, van a estar todos desbordados porque tienen una profesora o un profesor que se desborda y empieza los gritos, ¿no? Entonces, hay que hacer un mea culpa en esto también, entre comillas, ¿no? Y saber que el control es fundamental. Entonces, yo pienso que la principal dificultad de un aspirante a docente con déficit atencional es el control de sus reacciones emocionales. Eso es mucho más difícil de manejar que el control de la dispersión atencional. Sin embargo, como para todo esto hay tratamiento tanto psicológico como tratamiento médico, bueno, ante la sospecha de que puedo tener un déficit atencional, hago la consulta. ¿Qué va a pasar si no tengo un déficit atencional? Me van a decir, no, señora, usted no tiene ningún déficit atencional, usted está un poco preocupado por tal y cual cosa y está medio distraído o distraída, ya está a punto, váyase para su casa. Si tienen la sospecha, y sobre todo la sospecha, ustedes, en la autocrítica, digo, mírense a ustedes mismos y mismas, no solamente de ahora, sino como eran en la infancia, como eran en la época escolar. Porque recuerden que el déficit atencional tiene que manifestarse como un problema antes de los 12 años. No es una cosa que aparece después de los 44. No, esto es una cosa que aparece en la infancia. Y si no apareció en la infancia y aparece más adelante, debe ser otra cosa. Capaz que, por ejemplo, esto que hablábamos un rato, capaz que no están durmiendo bien. Capaz que están con una deuda crónica de sueño. Capaz que hace meses o años que están durmiendo 6 horas, cuando tienen que dormir 8 horas y media, todos los días. Y bueno, y se están acostando a cualquier hora y levantándose tempranísimo. Este tema del horario y del sueño es muy importante. Pero bueno, ya les digo, ese es un tema muy, muy amplio. Pero no hay que olvidarse de eso. La respuesta en concreto es que sí, una persona con déficit atencional puede hacer una carrera docente, puede hacer cualquier carrera. Siempre y cuando controle sus reacciones emocionales, controle su conducta y sea consciente de la condición que tiene y cómo poder atenuar esos problemas. Y había otra pregunta más que me lo perdí en mi memoria de trabajo, se me fue. Bueno. No, pero bueno, ella plantea también si el estudiante con TDAH tiene dificultades para tareas escritas, por la dificultad de organización, ¿no? Tendría mayor probabilidad de éxito para su aprendizaje el uso de tareas de corte artístico. Bueno. Que ahí no entendí, o sea, no sé, seguramente No, tú. y yo la verdad que, claro, se me fue, ¿saben por qué? Pues no la entendí. Yo tampoco entendí la pregunta. Y esto también nos hace pensar otra cosa. Ahora, bueno, la compañera va a aclarar la pregunta, ¿no? Pero Ahí está la Nancy. mientras tanto les voy comentando que también la confusión es enemiga del pensamiento. Y es enemiga de la concentración. Y es enemiga del mantenimiento. Y es enemiga del control de los impulsos. Si yo estoy en una clase que para mí es una especie de japonés intensivo, la dispersión atencional mía se va a disparar a la enésima potencia. Entonces, la confusión dificulta no solamente el atender los estímulos, porque son estímulos confusos, entonces como no los puedo atender bien, no los puedo almacenar bien. Y si no los puedo almacenar bien, bueno, no los voy a aprender, porque la base del aprendizaje es la memoria. No digo que todo se aprenda a memoria, pero sin memoria no hay aprendizaje. Eso olvídense. Ahora, esto del corte artístico, no sé si la compañera lo aclaró un poco. Mira, si querés, salteo, Magdalena, perdóname, salteo tu pregunta que después la hago, va tu comentario, porque salteo a la Nay que ella aclara acá, dice, si le propongo que me muestre lo que aprendió con un trabajo de expresión plástica o la elaboración de un cómic, en los cursos de primer ciclo veo que usan mucho las maquetas, por ejemplo. Bien, entendí mejor ahora.
Entendí mejor la pregunta. La respuesta es que sí, pero hay que tener en cuenta que el nivel de exigencia sea el mismo que para el resto del grupo. O digo, bueno, este escrito va a ser así para todo el grupo. Y tengo que ver de enseñarle también cómo hacer las cosas. Porque uno dice, bueno, así como un cómic. Bueno, yo tengo que mostrarle trabajos terminados parecidos a los que yo quiero que él haga. Un mix entre lo artístico y lo, digamos, conceptual, por decirlo de alguna manera, como para que nos entendamos, un mix de hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, es algo que ustedes conocen, que son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales tienen un componente artístico muy lindo, muy interesante, muy divertido. Me gusta más eso va a depender de la edad del chico. Una cosa es que ustedes estén enseñando la historia a un muchacho de quinto año, de no sé qué año ya avanzado, a que estén con un grupo de dos chiquilines de 12 años, ¿no? Entonces, a cada uno irá el nivel de exigencia en cuanto a lo artístico. Me gustan los mapas conceptuales, pero para pedirle que hagan mapas conceptuales hay que enseñarle lo que es un mapa conceptual. Entonces, si yo quiero que hagan un mapa conceptual con, ustedes andaré con la batalla de las piedras, pero bueno, la que tengo a mano, sobre la batalla de las piedras, bueno, háganle otro, muéstrenle uno sobre la batalla de Waterloo. ¿Cómo sería un mapa conceptual de la batalla de Waterloo? Y así con todo. Los mapas conceptuales pueden ser pruebas escritas, muy exigentes, y que tienen el componente de esto que está preguntando la compañera, de lo artístico. Eso a mí me gusta porque es como un mix. Pero claro que sí, esto que están diciendo, hacerlo como un cómic, como una historia, inclusive les digo más, pueden pedirlo que sea como una pequeña representación teatral, como una puesta en escena, puede también ser muy divertido. Entonces, lo de lo artístico está muy bien siempre y cuando no bajemos la vara en cuanto a la exigencia de lo que pretendemos que este alumno aprenda. También les digo que seguramente lo artístico sea muy bueno a la hora de evaluar guión aprender, porque ustedes saben mucho mejor que yo que la evaluación es o debería ser una instancia de aprendizaje, de resumen y de aprendizaje de conceptos, de módulos. Seguramente se van a acordar mucho más de los detalles de la batalla de Waterloo o de las piedras si ellos tuvieron que hacer una representación teatral de la misma, porque pusieron en juego eso que hablábamos hace un rato, las otras vías de entrada de información, en este caso corporal, visual, motora, humorística, porque se van a matar de la risa representando eso, ¿no? Pero ser fieles y no hacer una cuestión de representación de la batalla de las piedras como la haría un chico de segundo, tercero o cuarto de escuela. Estamos a nivel de liceo y se les tiene que exigir determinadas condiciones. Pero tengo que ser claro en qué le voy a exigir. Y yo como profesor que voy a estar mirando, por ejemplo, una obra de teatro sobre la batalla de las piedras, ellos tienen que tener antes en una hojita los 5 puntos o los 6 puntos que tiene que cumplir esa obra de teatro. Eso puede ser muy divertido también para ustedes, porque va a ser más divertido corregir eso que agarrar y leer ahí una cosa que escriben ahí los chiquilines, medio desordenado, falta de ortografía, letra que no entienden, alguna carilla que se les perdió. Va a ser hasta más entretenido eso. Pero reitero, está muy bien la pregunta. Hay que poner en juego la creatividad en todo esto, pero acuérdense de no bajar la vara y en propuestas artísticas
ser muy claros en la pauta de evaluación. Eso que dicen la rúbrica ahora, esa palabra media difícil, uno no sabe. Yo, para mí la rúbrica es lo que hacía abajo la firma, pero parece que la rúbrica es eso, esas pautas de evaluación, o sea, ¿qué es lo que vamos a mirar? Bueno, si quieren decir la rúbrica, digan rúbrica, para mí me alcanza con decir pauta de evaluación, para mí es más claro, es menos confuso. Pauta de evaluación, ¿qué te voy a observar yo en esa obra de teatro, o en ese mapa conceptual, o en ese cómic, o en lo que sea? Que cumpla con esto, con aquello, con el... ¿Ah? Bien, Magdalena interviene desde un aporte que dice: la evaluación en formulario Google me ha resultado, por la presentación que tiene el formulario y la posibilidad de alternar preguntas cerradas con otras de redacción, en las que se puede pedir fundamentar lo que afirmaron antes. Fueron oportunidades que a ella le surgieron, seguramente por lo que deduzco acá, de la pandemia, que fue, bueno, que ahí salimos a buscar a cómo diera Sí, el lugar. sí. Sí, a mí me parece fabuloso la posibilidad de los cuestionarios, inclusive esos cuestionarios en línea, que hay varias versiones, varias páginas para hacerlo. A mí me parece que esto que sucedió, eso, como tanto dicen de los chinos, que tal palabra quiere decir oportunidad, en toda la palabra de los chinos parece que está el sentido de oportunidad. Crisis, oportunidad, no sé qué, arroz con leche, oportunidad. O sea, siempre está la oportunidad, ¿no? Bueno, esto fue una oportunidad que tuvimos. Fíjense que para nosotros es prácticamente natural esto que estamos haciendo ahora con el asunto de Zoom. Y antes para nosotros era literalmente chino, era una cosa rarísima, Impensable. impensable, y acá estamos como nuestro hábitat, casi que natural, manejándonos con todos los beneficios que esto tiene, porque, a ver, tiene una cantidad de beneficios, che, que no se entere de nadie, ¿no? Pero, ¿eh? Eh, si hacían un esfuercito, podíamos estar en la Biblioteca Nacional ahora chupando un poco de frío, ¿o no? Podíamos. Y haber tenido que salir media hora antes por lo menos de casa, llegar media hora más tarde, ver dónde estacionábamos el auto, o ver en qué parada nos bajábamos, si usábamos el tapabocas dentro del ómnibus o no. ¿Eh? Sí. Y sobre todo el acceso que permite esto a compañeros del interior, que es Ah, impensable que puedan gastar 4.000 pesos en un pasaje de ida y ah, vuelta y quedarse esta noche en no, Montevideo. no. Es impensable. Y aunque se lo regalen, aunque te Claro. regalen un pasaje de Salto hasta Montevideo, tenés que estar ahí 5 horas arriba del bondi para venir, o tratando de irte hasta Tres Cruces, tomarte un taxi. No. ¿Entendés? Una, Entonces, está muy sí, lindo totalmente. la presencial, yo no digo que no, ¿es mejor? Sí, es mejor la presencial, pero costo-beneficio, por lo menos nosotros, adultos, dame el Zoom. Para este tipo de cosas, ¿no? Que son teóricas, teórico-prácticas, pero que no requieren de que estemos mirando, de que yo no les estoy enseñando a aplicar un test, por ejemplo, donde tienen que ver los materiales, manipularlos y ver cosas. No. Hay cosas que sí, cosas que no, pero para esto, Zoom es ideal. Entonces, acudir también a ese tipo de cuestionarios está muy bien. Eh, por ejemplo, yo doy clases en distintos lugares, uno de ellos es la Universidad Católica, y ahí, ¿cómo hacíamos los parciales? Y bueno, había una plataforma, como las plataformas que tienen en primaria, secundaria, para subir tareas, y también ahí hay plataformas propias que cuentan, supongo que ustedes lo tienen así, con la posibilidad de hacer cuestionarios. Y cuestionarios de múltiple opción, o cuestionarios o pruebas donde aparece un sector donde tienen que redactar. Yo qué sé. Entonces, eso me parece que puede ser hasta más divertido, más entretenido para el chico. Dice, sí, pero pueden copiar. Yo qué sé, y en clase no copian. Y sí, todo el mundo copió en los escritos en el liceo. ¿Quién no? Que levante la mano el que nunca copió en un escrito, en un examen. Que tire la primera piedra. Tampoco aparece alguno, ¿eh? Y me asusta, pero... En fin, lo que van a aprender no lo van a aprender de prepo. Lo van a aprender porque ustedes intenten encantarlos, en el buen sentido, de que lo que tienen que aprender es lindo, es agradable, me genera placer
y me da gusto aprender. Ahí van a aprender. Después, por más vigilancia que le pongamos para que no copien, da igual. Pusiste un tema en el tapete que bueno, quedará para otra oportunidad, Horacio, que es que creo que a muchos colegas les puede pasar, igual que individualmente me pasa, que es el tema del sueño, y el tema del aprendizaje. Cuando propongo una tarea, por ejemplo, el otro día como prueba semestral tenían que elaborar algo en Minecraft, que es un juego que ellos juegan de elaboración. Sí. Es impresionante todo lo que salió en la clase en un primer año, de lo poco que duermen. O sea, de lo poco que duermen. Ellos se acuestan, se juegan hasta escondidos de sus padres hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí. Y al otro día los padres los levantan a desayunar pensando que el niño durmió a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Sí. Entran 7:30. Eso realmente es un tema que queda para otra, Horacio, porque ahora es imposible, pero que es No, sí, súper pero interesante. algún comentario le voy a hacer. Bueno, Con respecto al tema del sueño y los adolescentes, es una problemática y una pandemia como tal mundial. Esto está pasando en el mundo, no está pasando solo en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, está pasando en el mundo. Y no solamente pasa con los adolescentes, pasa con nosotros adultos. No nos hagamos los santos nosotros que somos reprolijos para dormir y que son los chiquilines los que son desorejados con este asunto y que no tienen límites y que no nos hacen caso. Todos estamos durmiendo mucho menos de lo que debemos dormir. Hasta la década del 50 aproximadamente dormíamos lo que teníamos que dormir. Un adulto tiene que dormir 8 horas con 25 minutos. Ese es el promedio investigado que naturalmente la persona adulta tiene que dormir. Los adolescentes tienen que estar más cerca de las 9 horas que de las 8. Y esa cantidad de horas que duermen o que deben dormir deben ser en la noche. Con esto quiero decir, esas siestas que se mandan a las 7 de la tarde y que se levantan a las 10 de la noche o a las 11, eso es espantoso, porque no solamente les va a impedir conciliar el sueño en la noche, sino que están alterando todo el ritmo que está marcado por una cronobiología. Nuestro cerebro tiene un relojito interno donde somos, digamos, evolutivamente depredadores diurnos, no nocturnos. O sea, nosotros funcionamos de día. Aunque a algunos un porcentaje bajo, podamos tener biológicamente un formato que se denomina popularmente de búho y no de alondra, que son los más noctámbulos, los que funcionan más en el vespertino. Pero resulta que hay muchos que dicen, yo soy más búho que alondra. Pero eso no es que son, eso es que se lo han impuesto, autoimpuesto, porque se quedan jugando o chateando, lo que sea, hasta las 3 de la mañana y el otro día a las 7 se tienen que levantar. Esos chicos están durmiendo 4 horas, 5 con suerte por día, y están acumulando una deuda crónica de sueño. Eso es no solamente un atentado contra el aprendizaje, sino es un atentado contra la salud y la salud mental en particular. El chico que duerme poco y mal es un chico que no solamente va a estar más inatento al otro día, sino que también va a estar más irascible, más impulsivo, inclusive más deprimido. Esto tiene mucho que ver también con un par de cosas. El adolescente tiene un cerebro que atrasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un poquito búho, en una horita por lo menos, a cuando era escolar. Cuando era escolar, el sueño en nuestra sociedad cae en un escolar alrededor de las 21, 21:30. Bueno, en el adolescente, naturalmente, el sueño empieza a entrar en el cerebro con fuerza una horita después, 11:30, por ahí, vamos a ponerla. Pero ¿qué pasa? Encima de ese atraso biológico que sucede en los adolescentes, hay un atraso cultural que llevamos a que suceda lo que decía Lidia. Entonces, el cerebro que no duerme es un cerebro insalubre, es un cerebro
al cual se le está forzando un funcionamiento fuera de lo natural, donde se le impide que haga el trabajo que tiene que hacer en la noche. Ustedes sí saben, estoy seguro que saben, que en la noche se afianzan los aprendizajes del día, sobre todo los aprendizajes de las últimas horas del día. Muy bien, eso es cierto. Pero además hay otra cosa muy importante y que se sabe menos, lamentablemente, y es lo que a mí me preocupa más realmente. El cerebro durante la noche hace limpieza. Nuestro cerebro tiene una cantidad de células que se llaman neuronas, que ustedes las conocen, pero además tiene una cantidad que triplica las neuronas que se llaman glías. Glías. La glía es una célula que cada vez se descubren más funciones de ella y son fundamentales para que el cerebro funcione. Y una de las tantas funciones que realiza, y fue de las primeras que se descubrió que hacen, es fagocitar, eliminar los desechos metabólicos que surgen del funcionamiento del cerebro durante el día. Es algo así como los camiones recolectores de residuos que pasan por la noche en las ciudades y van recogiendo los desperdicios, los residuos del funcionamiento de la ciudad. ¿Qué pasa cuando por una causa gremial o la que sea, los residuos no se recolectan, quedan ahí acumulados y empieza a gestarse en la ciudad o en los barrios un problema de salud, Bueno, eso pasa en el cerebro cuando le impedimos a la glía que haga su trabajo de recolección de residuos que son producto del metabolismo y del funcionamiento de las neuronas, del funcionamiento de las sinapsis. Las sinapsis producen desechos metabólicos y esos hay que eliminarlos y esos se eliminan de noche. Y si al cerebro no le damos noche, no le damos sueño, no le damos descanso nocturno, eso lo estamos impidiendo, lo estamos interrumpiendo. Eso es un gran problema, porque las personas que duermen poco y que duermen mal, no solamente van a tener problemas de aprendizaje y de comportamiento en el liceo, de aprendizaje y de comportamiento en la universidad, sino que también cuando se van o nos vamos poniendo veteranos, estamos en mayores riesgos de adquirir una demencia de forma más temprana de lo que podría llegar a ser natural. Estamos invitando al cerebro a una demencia, estamos invitando al cerebro a un Alzheimer. Los riesgos de Alzheimer y de otro tipo de demencias se aumentan cuando no tenemos una buena higiene de sueño. Entonces el sueño, les dije hace un rato, por algo la naturaleza nos hace dormir la tercera parte de nuestra vida, o un poquito más todavía, de la tercera parte de nuestra vida. Hagámosle caso a la naturaleza que es más sabia que nosotros. Hoy estamos invadidos por estímulos, estamos todos, adolescentes, adultos, ancianos, bebés, todo, invadidos por Netflix. Una vez le preguntaron al gerente general de Netflix en el año 2017 si estaba muy preocupado de lo que estaba pasando con otras plataformas que empezaban a crecer, como la Amazon Prime, HBO, etcétera, Disney, y otras plataformas que salían a competir. Y el tipo dijo, muy suelto de cuerpo, que le parecía bárbaro que hubieran competidores, que eso era bueno para la industria, el entretenimiento, que su verdadero enemigo no era Disney ni Amazon, el verdadero enemigo que tenía Netflix era el sueño. Yo cuando leí eso, lo tuve que leer 3 o 4 veces, yo dije, debo estar entendiendo mal porque esto está en inglés, lo leí 20 veces, pero era eso lo que decía el señor. O sea, a Netflix le importa un pomo si nosotros no dormimos, lo que le importa es que estemos enganchados en una serie, episodio tras episodio. ¿Vieron cómo terminan los episodios de la serie? Nos dejan así, y ahora, plum, y te cortan. Y bueno, o sea, nos dan, como dicen los españoles, un subidón, ¿no? De neurotransmisores, ¡pling! Y te la cortan. ¿Qué querés vos? ¿Mantener ese subidón? O sea, y bueno, un ratito más, ¿qué me va a hacer 45 minutos más de serie? Y vamos ahí 45 minutos más. Y ahí le vamos robando al sueño un par de horitas o una hora todos los días. Eso es una catástrofe para nuestro cerebro, porque el cerebro
no se adapta saludablemente a esa carencia y a ese déficit de sueño. ¿Lo podemos habituar? Sí, claro que lo podemos habituar, pero es un mal hábito. Es como yo me puedo habituar a fumar, pero eso no quiere decir que yo tenga el hábito que sea una cosa buena para mi salud. Yo puedo tener muchos hábitos, tengo que ver cuáles son los saludables. ¿El cerebro se puede entrenar para dormir poco? Sí. Ustedes no se dan cuenta lo diferente que estarían o estaríamos durante el día si durmiéramos lo que tendríamos que dormir. Cambia totalmente, totalmente. Esos son los riesgos no solamente para el desempeño cognitivo y comportamental, sino riesgos más graves para la salud. Inclusive las personas que duermen menos de lo que tienen que dormir están expuestas a un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, de hemorragias y infartos cerebrales. No quiero asustar a nadie, pero quiero decir, esto no es que, ay, bueno, mañana me duermo una siestita. No, no, esto es mucho más serio. Que no nos hayan informado correctamente estas cosas no quiere decir que no sean importantes, son fundamentales. Fundamentales. Bueno, eso es una ultrasíntesis. Fíjense lo que pasa con los recién nacidos, se pasan durmiendo. ¿Por qué el recién nacido duerme 18 horas por día, 16 horas por día? ¿Y por qué duerme tantas horas el preescolar? Porque el cerebro, cuando el niño es un recién nacido, es un lactante, es un preescolar, está haciendo un trabajo enorme, de enorme dinamismo. Entonces, si no duerme, el cerebro no puede hacer ese trabajo. Entonces, el sueño es fundamental en la estructuración y en el cuidado del cerebro, a cualquier edad. Gracias, Horacio. Gracias. Y da un poco de miedo igual esa información. No, yo no quiero asustar a nadie. Tomen conciencia porque esto que les digo no es un invento mío. No, claro. A mí me encantaría dormir 1 hora por día y aprovechar 23 horas diarias. Me encantaría, porque puedo estudiar más, puedo hacer más deporte, puedo ver más Netflix, puedo hacer una cantidad de cosas, pero no es así. No es así. Totalmente. A veces asusta cuando uno pone la alarma y a mí me asusta por lo menos, y veo que cuando la alarma suene no llegué a las 7 horas, por ejemplo. Ni pensar llegar a las 8:30. Pero Bueno, hay noches que pongo la alarma y dice, bueno, va a sonar dentro de 7 horas. Yo digo, ay, Dios. sí, ya sé. Sí. Bueno, eso es algo que tenemos que empezar a corregir. Prepararnos para dormir, a ir atenuando las luces, 1 horita antes de irnos a la cama, 45 minutos antes no mirar pantallas. Yo ya sé que es muy difícil esto que digo, parece ideal, pero yo se lo tengo que decir. Si me lo preguntan, yo lo digo. Después ustedes hacen lo que quieren, pero ustedes 3/4 de horas antes de apoyar la cabecita en la almohada, tienen que ver 0 pantalla. Y cuando digo 0 pantalla es ni televisión, ni celular, ni tablet, ni nada. 45 minutos antes. Agarren un libro, escuchen un poco de música y hagan eso. Prepárense para dormir. Vayan bajando las luces de la casa. Hay que prepararse. Una cosa que hacen muy bien, una buena costumbre que tienen los japoneses, por lo menos algún sector de ellos, se pegan un buen baño antes de irse a la cama. Una costumbre que a mí me encanta tenerla. Yo no me puedo ir a la cama si no me baño, aunque me haya bañado en el día porque hice deporte, lo que sea, pero antes de ir a la cama, una buena ducha. Eso es una cosa muy buena. Pero cada uno sabrá lo que hace. Capaz que no podemos 8 horas y media, bueno, pero ese es el norte nuestro. Porque si el norte nuestro son 7 horas, terminamos durmiendo 6. Y si después el norte nuestro es 6, terminamos durmiendo 5. Y así vamos. Entonces apuntemos a las 8 horas y media. Capaz que dormimos 7 horas, 7 horas y media. Va a ser mejor que lo que estamos durmiendo hasta ahora. Véanlo. Muchas gracias, Horacio. Nos vemos el próximo Bueno, sábado. Y mucho eso. agradecimiento de los colegas en el chat por la exposición muy clara y por los contenidos muy claro Bueno, todo. muchas gracias. Yo Muy sé que estos solidario. son temas muy Destaco amplios. Sí, además la solidaridad que tenés para compartir todo esto con nosotros, realmente.
Es que, Muchas chicas, gracias. chicos, si no somos solidarios con lo que sabemos, ¿para qué somos docentes? Dediquémonos a otras cosas. Si somos avaros con lo que sabemos y tenemos miedo que si muestro esto me voy a quedar sin aquello otro, no des clase. Hace otra cosa, metete en tu cubículo, tu saloncito y no compartas con tus compañeras y tus compañeros qué te está dando resultado a vos como docente. Hay que compartir lo que sabemos, pero no es un Totalmente. discurso así nomás, es así. Y porque uno, si no lo hace así, no lo disfrutás. Si estás midiendo a cada rato, ¿qué le voy a contar a este? ¿Qué le voy a decir al otro? Si esto lo digo o no lo digo, porque me quedo sin ese conocimiento y el otro lo va a tener. Si estoy con ese miedo, estoy sufriendo en lugar de dar clase. Entonces, no solo con los alumnos, sino también con los colegas, con los compañeros, con los que están en mi mismo escalón. Tengo que tener un aprendizaje solidario y compartido de lo que a mí me dio resultado. Estamos hablando hoy de los mapas conceptuales. A mí me dio resultado tomar los escritos como mapas conceptuales, lo voy a compartir con Liliana y le voy a decir, mirá Liliana, a mí me funcionó esto. Probalo, vas a ver que te va a servir. Hacelo de esta manera y de esta otra. No solamente hacer mapas conceptuales, no. Hacer mapas conceptuales y hacerlos así. Vas a ver que te va a funcionar. Y si no, decime cómo te fue y vemos cómo fue. Así, yo qué sé, yo pienso que es así, hay que trabajar. Sobre todo en docencia. Bueno, gracias, Horacio. Muy Nos bueno, vemos no, a el sábado ustedes. próximo. Eso, hasta el sábado que viene. Nos vemos. Que pasen bien. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao. muchas gracias.